Ahí vamos, sobre dos piernas, bien derechos, orgullosos. ¿Acabamos de salir de la oscuridad del pasado a la brillante luz diurna de la conciencia? ¿Fueron estas nuestras madres quienes nos dieron la vida que tanto apreciamos? Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith de las universidades de Oxford, Reading, Londres y Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda, y Edel Films, Mesa, Arizona. El origen de la humanidad. Aquí, en las arenas del viejo río, el señor Charles Dawson, F.C.A., encontró el cráneo fósil del hombre de Piltdown, 1912-1913. Al hombre siempre le ha interesado el problema de su procedencia. El hombre moderno es igual que el hombre antiguo en ese aspecto. Mi hija pequeña, cuando empezó a despertar a la conciencia, de 1 o 2 años de edad, me hizo su primera pregunta: papá, ¿de dónde vengo yo? ¿Cómo contestaría eso? Bien, los materialistas y biólogos han dicho que el hombre proviene, por evolución, de animales, y se ha intentado encontrar eslabones perdidos entre los animales y el hombre. Hoy en día se habla menos de eslabones perdidos y más de antepasados comunes. Eso fue necesario, claro está, como prueba y para reforzar la evidencia que la teoría de la evolución requería. Y cuando no se encontraron evidencias, algún científico, tal vez con un toque de humor, inventó la evidencia. Y esto es un ejemplo de cómo se inventó una evidencia de una etapa intermedia entre el hombre y el mono en el cráneo de Piltdown. El cráneo de Piltdown era un cráneo humano con unas mandíbulas de simio adaptadas. Y esto sirvió por 35 años como prueba de la llamada etapa intermedia, hasta que unos trabajadores del Museo Británico descubrieron que se trataba de una mandíbula de simio acoplada a una calavera humana. O sea que fue un engaño deliberado. Y ha habido otros casos parecidos, el hombre de Nebraska, pero no vamos a ocuparnos de las evidencias falsas hoy, sino que veremos evidencias que han sido intermediarios reales entre el hombre y los animales. En todas partes del mundo, el hombre ha buscado alguna evidencia que pruebe definitivamente la evolución del hombre a partir del reino animal. Al principio se pensó que el hombre de Neandertal era un buen candidato para el eslabón perdido, pero hoy todo el mundo está convencido de que el hombre de Neandertal era completamente humano. Uno de los mejores candidatos de hoy en día se halló en África. En 1959, en el desfiladero Olduvai, en Tanzania, bajo el sol ardiente, Mary y Louis Leakey por fin encontraron lo que habían estado buscando. Durante 28 años buscaron fósiles por toda esta área hasta que descubrieron los restos de lo que ellos llamaron Australopithecus. En 1974, más al norte de África, Donald Johanson encontró los huesos de otro ejemplar de Australopithecus, a cuyo esqueleto llamaron Lucy.
Estas criaturas son consideradas antepasados del hombre, principalmente porque se dice que poseen ciertas similitudes humanas en sus mandíbulas y dientes. El ortodoncista Dr. John Cuozzo ha investigado por años estas aseveraciones. Sus resultados no son muy alentadores en nuestra búsqueda del eslabón perdido. Esto que tengo aquí es una muestra de mandíbulas superiores e inferiores. Las inferiores están en primera fila y las superiores en segunda fila. Se les llama técnicamente mandíbulas y maxilares. Lo que he tratado de demostrar es la amplitud de la variabilidad humana. Esta gama se mide tomando dos alambres y alineándolos sobre el filo de los dientes. Y se pueden colocar los alambres de esta manera para así medir este ángulo aquí. Este ángulo es el que se mide. En este caso es de 67 grados. Ahora, si vamos siguiendo esta curva aquí, veremos que al final de la curva de arcos paralelos hay un conjunto de dientes paralelo. Este pertenece a un ser humano. Todos son de pacientes que tengo o he tenido alguna vez. Estos dientes de niña muestran un ángulo de 10 a 12 grados entre las dos filas de sus dientes inferiores. Se parece mucho a esta mandíbula inferior de un chimpancé, un joven chimpancé. Como pueden ver, se parecen mucho, son muy similares, muy similares. Entonces, al ver esto, muchos han tratado de afirmar que se pueden identificar las distintas especies por medio de estos ángulos. Pero yo les deseo aclarar que la escala de variabilidad humana es tan amplia que se hace muy difícil partir de las mandíbulas superior e inferior para extrapolar y afirmar que uno tiene una especie determinada. Por lo tanto, cuando examino un cráneo, por ejemplo, el Australopithecus, cuya calavera tiene la configuración de un simio, mientras que los dientes parecen muy humanos, no puedo tratar de catalogar las especies por sus dientes, o por si la forma del arco es humanoide, o de un hombre, o un mono, u otro simio. ¿Fue el Australopithecus uno de los antecesores del hombre moderno? Vayamos a Londres y escuchemos lo que una autoridad en fósiles del supuesto hombre mono tiene que decirnos. El doctor Malcolm Bowden. Numerosas medidas se realizaron de los huesos de este Australopithecus y se compararon por computadora con otros de simios y de seres humanos, Homo sapiens. Y siempre las medidas se aproximaron mucho más a las de los simios que a aquellas de los humanos. Y de hecho, Oxnard, quien realizó este experimento y realizó mediciones, llegó a la conclusión de que dudaba que hubiesen vínculos entre los huesos del Australopithecus y los del Homo sapiens. Y ello fue respaldado por los estudios de Sir Soles Zuckerman. Él también realizó numerosos exámenes y pruebas y medidas de estos huesos del Australopithecus y afirmó que nuestra supuesta relación con el Australopithecus no está basada en los hechos, sino en la especulación. La evidencia muestra claramente que el Australopithecus solo fue una variedad de simio en extinción y nada más. El nombre Australopithecus, de hecho, significa simio del sur. Los niños juegan. El barro es moldeado en formas fantásticas. Con rotuladores y creyones diseñan y dibujan cosas hermosas. Y cuando crezcan, todavía diseñarán y dibujarán diseños y planos de casas hermosas. Crearán y construirán ciudades enormes, en las que vivirán con miles y miles de vecinos. Su genio técnico puede aparentemente conseguirlo todo, hasta volar más alto y más rápido que los mismos pájaros.
Homo sapiens, el hombre moderno. ¿De dónde procede? Además de los hallazgos del Australopithecus en África, en Tanzania por los Leakey y en Etiopía por Johansson, existen otros restos de lo que una vez se creyó que podía ser el eslabón entre el hombre y el mono, el Homo erectus. Algunos fósiles descubiertos cerca de Pekín, entre 1920 y 1940, fueron clasificados como Pithecanthropus pekinés, pero más tarde se les rebautizó como Homo erectus. El descubrimiento consistió en 14 cráneos, o fragmentos de cráneos más bien, de los cuales solo 5 se pudieron reconstruir lo suficiente como para poder determinar su capacidad cerebral. Esta fotografía muestra uno de los cráneos más completos, y es el cráneo número 11. Y aquí se puede apreciar el yeso que se utilizó para completar los pedazos rotos. A este cráneo en particular se le agregaron aquí algunos huesos faciales encontrados a varios metros de distancia. El cráneo fue totalmente reconstruido y esta mandíbula vino de un lugar de la excavación a más de 25 metros de distancia. Sobre este cráneo básico se modeló la cara de una mujer y le llamaron al cráneo Nelly. Bien, esta foto y esta reconstrucción fueron las que recibieron una gran publicidad. Pero me pregunto cuántas personas se dieron cuenta de que todo estaba basado en un cráneo sumamente roto y reconstruido de esta manera. No solo fueron los cráneos reconstruidos en base a unos pocos fragmentos, sino que los rostros más o menos humanos fueron el resultado de la imaginación de un artista. Cuando los artistas trabajan sobre huesos de simios, usualmente tratan de hacer que la reconstrucción tenga un aire lo más humano posible, para que tenga esa apariencia especial que hace que parezcan encajar perfectamente dentro del esquema de la evolución. Y recíprocamente, cuando trabajan sobre huesos humanos, utilizan la libertad artística para hacer parecer la reconstrucción lo más simiesca posible. No hay manera de saber cuánto pelo tiene una persona examinando sus huesos. Incluso un cráneo completo no puede informarnos de la forma exacta de la nariz, los ojos, los labios o las orejas. Además de los fragmentos de cráneos simiescos encontrados cerca de Pekín, en China, los investigadores encontraron también restos del hombre moderno y de fuego. ¿Qué significado tiene eso para el hombre de Pekín? El fuego, el cuarzo y los huesos, todo indica que también humanos habitaron este sitio de Pekín. Y cuando estos hombres se internaban en los bosques en busca de carne, mataban antílopes y renos y lo que encontraran, y lo traían a la cueva por su carne. Cortaban la carne y el resto lo arrojaban a la hoguera. Ahora bien, si capturaban un mono, la carne de mono es muy dura de comer. Entonces le cortaban la cabeza, lo traían hasta la cueva y allí lo cocinaban. Después de cocinado, rompían el cráneo para llegar hasta el cerebro, cuya carne era una exquisitez. Y el resto, los pedazos del cráneo, los arrojaban al fuego, mezclándose con los huesos de otros animales donde fueron encontrados. Y tal vez, varios siglos después, los expertos aparecieron en el panorama y al encontrar esos huesos de monos, los juntaron para hacer una reconstrucción y proclamaron haber encontrado otro eslabón perdido, el hombre de Pekín. ¡Qué lástima! La bella figura de Nelly no es más que la de un simio ya extinguido. Pero examinemos otros intentos para encontrar lazos entre el hombre y el mono. En Oklahoma, algunos científicos han observado por más de 10 años a Washoe, un chimpancé, a través de los medios modernos de la televisión. Y se ha visto que es posible enseñarle bastante a Washoe del lenguaje de los signos. Por medio de sus manos o de su cabeza,
ella puede decirle a sus observadores que quiere una fresa o una manzana, que tiene sed y muchas cosas más. Como resultado, algunos han llegado a la conclusión de que esto es un indicio de que los monos tienen la capacidad de hablar, pero que les faltan los músculos necesarios en la garganta. Es bien sabido que los animales pueden aprender ciertas formas de comportamiento. Por ejemplo, este perro pastor. Por medio de los silbidos de su amo, puede guiar el rebaño a donde el pastor quiera. ¿Pero son acaso las reacciones aprendidas a señales una verdadera capacidad cerebral para el habla y el pensamiento coherente? Desde luego que no. El espacio entre el hombre y los animales es demasiado grande para establecer un puente. La gran dificultad está en que hay un gran vacío entre el hombre y los animales. El hombre posee una computadora que controla su lenguaje y tiene un centro del habla en su cerebro que los animales no tienen. Mucha gente protestará al oír una afirmación como esta. Un animal puede aprender un vocabulario. Un perro puede aprender los silbidos del pastor y reaccionar de acuerdo a ellos y comunicarse así entre ambos. Pero un delfín también puede aprender el lenguaje de los signos. Un mono, guacho, por ejemplo, en América, ha aprendido el lenguaje de los signos. Un animal puede aprender un vocabulario, pero no puede aprender la gramática del mismo. Y esa es la gran dificultad, porque necesita una computadora muy compleja para hacerlo. Y no se han encontrado etapas intermedias en las que veamos al hombre como un animal que sí habla, ni como un animal que no puede hablar. El espacio es muy grande, pero aún así hay quien busca seres intermedios entre los animales y el hombre en los círculos científicos de hoy. En las profundas bodegas del Museo de Historia Natural de Leiden, en Holanda, hay guardado un tesoro en una caja fuerte. Huesos fósiles encontrados por un holandés, Eugenio Dubois. La historia es la siguiente. Cuando Darwin publicó El origen de las especies en 1859, no existían evidencias fósiles que ligaran al hombre con el mono. Ahora, Eugenio Dubois se fue al lejano oriente en 1880 y le dijo a sus colegas que iba específicamente a buscar el eslabón perdido. Llegó a la isla de Java y allí encontró 2 cráneos parecidos a los humanos, los cráneos de Wadhag, pero eran tan similares a los de los humanos que no le sirvieron para nada. En 1891 encontró otro cráneo y un año más tarde, a 15 metros de distancia, encontró un hueso muy parecido al de una pierna humana. Eventualmente, Dubois decidió que el hueso de la pierna pertenecía a aquel cráneo y que había encontrado un mono que caminaba erguido y le llamó Pithecanthropus erectus. Aquí están el cráneo y también el hueso de la pierna. Ahora bien, ¿qué eran realmente? Fue aceptado en general que este hueso de una pierna era sumamente humano, pero hubo una discusión considerable sobre el cráneo. Cuando regresó y publicó sus resultados diciendo que había encontrado el eslabón perdido, el simio que caminaba erguido, recibió una gran publicidad y hubo gran furor por lo que él había encontrado. Pero durante el tiempo que estuvo dando sus conferencias, nunca mencionó los cráneos que anteriormente había hallado, los cráneos de Wadhag. Él guardó esos cráneos en secreto
por 30 años y nunca habló a nadie sobre ellos. No fue hasta 1920 que informó al mundo científico acerca de ese descubrimiento. Y ello, por supuesto, causó consternación, porque si hubiera mostrado esos cráneos que parecían tan humanos, al mismo tiempo que él enseñó los del hombre de Java, nadie hubiese aceptado que aquellos huesos eran de un ser mitad hombre, mitad mono, pues había encontrado al mismo tiempo, en un estrato de la misma era, aquellos huesos tan humanos. Más tarde admitió, unos pocos años antes de su muerte, que lo que había encontrado era el cráneo de un gibón gigante. Algunos fragmentos de un extinguido gibón gigante de Java. Restos de un simio sureño, Australopithecus, encontrado en África. Y los hallazgos de Leakey y Johansson, quien llamó a su Australopithecus etíope Lucy, todos en una mesa. Estos y algunos otros descubrimientos similares son el resultado principal de la búsqueda del eslabón perdido del hombre. Todos estos fragmentos fósiles que hemos visto hasta ahora, yo los consideraría de simios, y en ellos incluyo el Australopithecus, el hombre de Pekín y el hombre de Java, clasificados como Homo erectus, y los descubrimientos de Johansson en Etiopía. Todos son simplemente monos. Pero ¿se ha encontrado alguna evidencia que indique que estos monos extintos y el hombre conviviesen al mismo tiempo? El profesor Wilbur Roche ha estudiado esta cuestión por muchos años. Tal parece que mientras más fósiles encontramos, al menos hasta ahora, parece suceder también que encontramos al hombre constantemente viviendo paralelamente con sus supuestos antecesores. El concepto de que el hombre se deriva de todas estas formas subhumanas es sencillamente muy dudoso e insostenible. Por el contrario, se observa un desarrollo paralelo y hay constancias de que el hombre consistentemente existió al mismo tiempo que sus supuestos antepasados, con estas formas definitivamente humanas, independientemente de la época. Aquí vemos a varios de los supuestos eslabones perdidos. Están colocados en el orden aproximado que les correspondería en la columna geológica. Sin embargo, si investigamos un poco más, encontramos que en cada caso, estos supuestos hombres monos no pudieron ser los antepasados del hombre, pues el hombre moderno, el Homo sapiens, ya existía. No solamente el hombre vivió al mismo tiempo que el Homo erectus, sino que se han encontrado fósiles y objetos en estratos que datan de la misma época que el Homo habilis o el Australopithecus. Ello es cierto también para el Ramapithecus. Parece cada vez más obvio que ninguna de esas criaturas pudo ser el antepasado del hombre, pues éste ya existía. Se les ha dicho con frecuencia a nuestros hijos que hay evidencia abundante de que el hombre provino de antepasados antropoides. Se les muestran dibujos imaginativos que dicen mostrar exactamente cómo eran esos antepasados. Pero ¿dónde están los hechos? ¿El hombre evolucionó? Si lo hizo, no parece haber evidencia de ello en el registro fósil. Los eslabones perdidos entre hombres y monos, así como todos los eslabones que se supone que existen entre todos los grupos de animales y plantas, siguen perdidos, por lo que podemos afirmar, de acuerdo a la evidencia, que el hombre siempre fue hombre y los monos siempre fueron monos. Ante la falta de pruebas fósiles que respaldan la transición del mono al hombre, los antropólogos han vuelto su mirada a un nuevo campo de investigaciones llamado taxonomía molecular.
Los investigadores han encontrado que las bandas de cromosomas y algunas proteínas de la sangre humana y de los chimpancés son bastante parecidas. ¿Acaso esto sugiere antepasados comunes? No necesariamente, ya que hay otras explicaciones lógicas para tales similitudes. Sería totalmente lógico que el creador usara diseños similares para estructuras destinadas a servir propósitos similares. Es más, el número de cromosomas que debiera estar relacionado con la evolución, si es que algo lo estuviera, no muestra patrones específicos para ello. El número de cromosomas no se relaciona en modo alguno con ningún tipo razonable de orden ascendente en la evolución. Y también hay que añadir que las similitudes moleculares entre los monos y el hombre han sido a menudo bastante exageradas. Un examen molecular de una simple gota de sangre revela numerosas y claras diferencias obvias. El hombre es, sin lugar a dudas, único en este mundo y es enormemente distinto a cualquier animal. Homo sapiens, el hombre moderno, creado como un ser perfecto, desciende lentamente hacia la oscuridad. Pero aún así, su singularidad es clara. Su singularidad se manifiesta especialmente en su poder para crear. Y esa creatividad, aparte de las disonancias que pueda acarrear, es la mejor evidencia de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre y el mono ciertamente se parecen en su forma, pero no están necesariamente emparentados. El profesor Wilder Smith. Toda la evidencia que tenemos a mano por el momento conduce al hecho de que hay monos extinguidos y monos en existencia y hombres extinguidos y hombres vivos, monos más inteligentes y otros monos menos inteligentes, y lo mismo podemos decir del hombre. Pero nunca los dos se encontrarán. Los monos seguirán siendo monos y el hombre seguirá siendo hombre. Si van a un parque zoológico y se detienen ante la jaula de un chimpancé, verán a la gente pararse allí y reírse de ellos debido al parecido. Ciertamente hay una semejanza, pero no se dejen engañar por las semejanzas, pues estas provienen tan solo del hecho de que un creador común nos hizo a todos. Y yo personalmente creo que los genes, que son los planos detallados de las diversas clases y especies vivas, solo pudieron surgir de un creador que los hizo a todos, y es por eso que vemos las similitudes y analogías que encontramos hoy en biología.
Aquí tengo un fósil. Es el fósil de un pez, como pueden ver, preservado en la roca y partido justo al centro. Hay millones de fósiles de plantas y animales por toda la Tierra que obviamente estuvieron vivos, pero que murieron generalmente rápida y repentinamente en tales condiciones que quedaron preservados. El animal o la planta normal, cuando muere, es oxidado por las bacterias, etc., y desaparece. Pero estos han sido preservados por circunstancias especiales, depositados en agua, y así tenemos nuestro fósil. Bien, nuestro propósito será examinar estos fósiles y ver qué pueden decirnos acerca de la historia biológica antigua de la Tierra. Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith de las universidades de Oxford, Reading, Londres y Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda y Eden Films, Mesa, Arizona. El registro fósil. Nuestro mundo tiene muchos testigos mudos de eras olvidadas. Pero no solo el hombre posee testigos de su pasado, la Tierra misma también los tiene. Montañas majestuosas, empujadas hacia arriba por fuerzas increíbles. Obras de arte creadas por el viento y el agua, labrando esculturas de inmensa y sobrecogedora belleza. Son mudas, no pueden hablar. Pero si se escucha con cuidado y mucha paciencia, nos contarán su historia. Como ladrillos bien colocados por un maestro albañil, las capas de la tierra se apilan, formando estructuras fantásticas que se elevan hacia el cielo. Y en estas capas yacen los mejores historiadores de todos. Miles, millones de ellos. Los fósiles. Residuos pétreos de plantas y animales que estuvieron vivos. Aquí hay fósiles de miles de dinosaurios enterrados en una gran fosa común, cubiertos casi inmediatamente por el fango y la arena, de modo que sus huesos no se descompusieron, sino que fueron fosilizados. Por sus restos, cuidadosamente separados de la roca que los rodea, podemos tener una idea de su inmensa fuerza y tamaño. Este pez, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Y cómo en aquel momento tan lejano quedó sepultado en esta roca? Si usted tiene un acuario en su casa, probablemente ha experimentado esta triste historia. Uno de sus peces muere, flota hacia la superficie y entonces se descompone rápidamente. En la naturaleza, desde luego, hay otras maneras de morir. De una u otra forma, en muy poco tiempo no queda nada, a menos que suceda algo imprevisto. A menos que, por ejemplo, los peces mueran ahogados bajo una enorme cantidad de fango y arena. En ese caso pueden petrificarse y convertirse en fósiles eternos en un tiempo relativamente corto. Solo una inundación global parece explicar adecuadamente el número de fósiles tan grande que vamos encontrando. Los científicos han intentado introducir algún tipo de orden entre los millones de fósiles que se han encontrado. Y el orden al que han llegado es la llamada columna geológica. La primera capa o estrato que se sedimentó sobre la base rocosa cristalizada es la del precámbrico. Entonces se llega al Cámbrico cruzando el Triásico y después al Cuaternario y más reciente, donde están los restos fósiles del hombre. Bien, es muy importante determinar la edad de los fósiles,
que se van encontrando, y esto se hace por el método del índice fósil. Se ha encontrado, por ejemplo, que en el Cámbrico se encuentran típicamente las trilobitas. A los fósiles que son típicos se les llama entonces fósiles característicos y son datados o fechados por la posición que ocupan en la columna geológica. El problema es que no siempre o muy rara vez se encuentra una columna como esta, así que tenemos que hallar otra forma de datar la columna. ¿Cómo determinan los evolucionistas la edad de estos fósiles hechos de dura roca? ¿Qué método utilizan, por ejemplo, para datar estos huesos de dinosaurio? ¿Tienen realmente millones de años, como proclaman los evolucionistas? Es importante subrayar que no se ha comprobado que los restos de los dinosaurios tengan millones de años. Esto es solo parte de la teoría de la evolución. Si usted pregunta a un paleontólogo evolucionista la edad de un hueso de dinosaurio en particular, probablemente hará lo siguiente. Primero, tratará de determinar a qué criatura pertenece el hueso. Después, determinará en qué capa de roca estaba enterrado el fósil. Y buscará esa capa de roca en un libro de geología o en un diagrama. El paleontólogo le dirá que ese hueso tiene, por ejemplo, 100 millones de años. Le dirá que el hueso tiene esa edad porque la capa de rocas en la que estaba enterrado tiene 100 millones de años. Sin embargo, si le preguntamos al geólogo que escribió el libro de geología cómo averiguó la edad de esas rocas, probablemente nos responda que él estaba seguro que las rocas tenían al menos 100 millones de años porque había en ellas esta clase determinada de fósiles de dinosaurios. Así que lo que tenemos es lo siguiente. Se está datando al fósil por el estrato y se está datando el estrato por medio del fósil. Bien, esto es lo que se llama un razonamiento circular y no es, desde luego, el método lógico supremo. Si tal como proclama la teoría evolucionista, una especie evolucionó gradualmente en otra, entonces deberíamos definitivamente encontrar muchos de estos tipos intermedios. Peces que empezaran a ser anfibios o reptiles que comenzaran a echar alas. El Dr. Duane Gish, del Instituto para la Investigación de la Creación de San Diego, conoce bien esta materia. Escuchemos pues lo que tiene que decirnos. El registro fósil es citado con frecuencia por los evolucionistas para apoyar su teoría de la evolución. En realidad, el registro fósil es un estorbo avergonzante para la teoría de la evolución y más bien respalda el concepto de una creación especial directa. Por ejemplo, si la teoría de la evolución fuese cierta, entonces el registro fósil empezaría con las formas de vida más elementales que gradualmente evolucionarían en otras formas de vida más y más complejas. Y claro está, si la teoría de la evolución fuese cierta, encontraríamos un número enorme de tipos intermedios, tipos o formas de transición, o lo que llamaríamos especies intermedias. Por otra parte, si la creación es cierta, el registro fósil debe comenzar con formas de vida muy complejas, para las que no hallaremos antecesores evolutivos. Y si la creación es cierta, no podemos esperar encontrar formas de transición entre las especies ya creadas, o los tipos básicos de plantas o animales. Veamos ahora el registro fósil y veamos lo que éste en realidad nos revela. En las rocas cámbricas, que los evolucionistas sostienen que comenzaron a formarse hace unos 600 millones de años, encontramos una enorme variedad de formas de vida muy complejas. Por ejemplo, encontramos las trilobitas, las cuales son tan complejas que los evolucionistas estiman que sus orígenes evolutivos deben haberse producido hace 2000 millones de años. Si todo esto es cierto, entonces en las rocas precámbricas, rocas que en general
se encuentran debajo de las cámbricas, en esas rocas precámbricas deberíamos encontrar los antecesores evolutivos de esos complejos invertebrados. Muchas de esas rocas yacen impasibles y son del todo aptas para la conservación de fósiles. ¿Y qué encontramos en esas rocas precámbricas? Podemos asegurar esto. En ninguna parte de la faz de la Tierra ha podido alguien encontrar los antecesores evolutivos de esos animales cámbricos. No existen antecesores evolutivos de las esponjas, las medusas, los cohombros de mar, los erizos, los braquiópodos, los gusanos. No existen para ninguna de estas criaturas. Han encontrado lo que creen ser los fósiles de bacterias y algas microscópicas, criaturas unicelulares microscópicas, pero nunca se ha encontrado nada intermedio. En otras palabras, estos animales complejos aparecieron súbitamente, totalmente formados, sin antecesores evolutivos, y eso es lo que desde luego esperaríamos basándonos en la creación. Los evolucionistas también creen que de uno de aquellos invertebrados se originaron los vertebrados, y que los peces fueron los primeros vertebrados. Los vertebrados son animales que tienen un esqueleto interno o columna vertebral, en contraste con los invertebrados que tienen un cuerpo blando o una concha. Piensan que esta transición de invertebrados a vertebrados tomó aproximadamente 100 millones de años. Si eso fuera cierto, entonces lógicamente encontraríamos un gran número de estos tipos intermedios en el registro fósil. ¿Y qué encontramos realmente? Jamás se ha encontrado ni una sola forma de transición. Los peces aparecieron de pronto, totalmente formados, y nunca se han encontrado sus antecesores. Así que seguimos con la misma conclusión en relación al resto de la historia del registro fósil. No hay tipos intermedios entre invertebrados y vertebrados. No hay tipos intermedios entre los peces y los anfibios, ni entre los anfibios y los reptiles, ni tampoco entre los reptiles y los mamíferos. Para resumir una larga y compleja historia, nunca se han encontrado tipos intermedios de ninguna clase en ningún lugar del mundo, ni vivos ni fósiles. ¿Será posible que nos los hayamos saltado o pasado desapercibidos? Observemos uno de los pasos más importantes, uno que no puede pasar desapercibido: el desarrollo del vuelo. La habilidad de volar es algo asombroso. Requiere la coordinación de músculos, cerebro y huesos que claramente parece apuntar a un diseño creativo inteligente. Pero de acuerdo con la evolución, el vuelo se desarrolló con el tiempo, la casualidad, la lucha por la supervivencia. El vuelo actualmente ocurre en 4 grupos: los insectos, los reptiles, los mamíferos y las aves. En cuanto a los insectos, los primeros insectos voladores registrados entre los fósiles tenían alas completamente desarrolladas y totalmente funcionales como las de los insectos de hoy. En cuanto a los reptiles voladores, los pterodáctilos tenían alas enormes hechas de membranas que se extendían hasta 16 metros. Como es lógico, si estos animales provinieran de reptiles corredores, se encontrarían por lo menos cientos de formas de transición que nos mostrarían cómo las patas se convirtieron en alas. Pero hasta ahora no se ha podido encontrar ni una sola forma de transición. En cuanto a los mamíferos voladores son los murciélagos, y están entre los mamíferos más peculiares que hay, pero aún así aparecieron temprano en el registro fósil de los mamíferos y se parecen a los murciélagos que tenemos hoy. Con respecto a estos grupos, insectos, reptiles y mamíferos, la evidencia es bien clara. La clase de integración de partes que observamos apunta claramente a la creación. Si la evolución fuera cierta, deberíamos tener miles de formas de transición y aún no se ha encontrado ninguna. Pero en cuanto a los pájaros, la historia cambia un poco. Aquí al menos los evolucionistas creen haber encontrado un ejemplo de eslabón perdido. Es un extraño tipo de ave llamado Archaeopteryx. El Archaeopteryx tiene alas y plumas como un pájaro, pero tiene pezuñas en las alas, no tiene quilla en el hueso de la pechuga y tiene dientes en el pico. Estas son características normalmente asociadas con los reptiles. Yo mismo enseñaba eso en mis clases de la universidad con respecto a la evolución. He aquí un ejemplo perfecto del eslabón perdido, ya encontrado.
Pero démosle una segunda mirada a la Archaeopteryx. En cuanto a los dientes, sabemos que ningún ave viviente posee dientes, pero algunas aves fosilizadas sí los tienen. Algunos reptiles tienen dientes y otros no los tienen. Esa característica en particular no es importante para distinguir ambos grupos. Pezuñas en las alas, algunas aves existentes como el avestruz tienen pezuñas en las alas. La falta de quilla, resulta que el hueso de la pechuga del Archaeopteryx, el llamado hueso de la suerte, es sumamente robusto. A él van adheridos los músculos para el aletazo de impulso durante el vuelo. De hecho, la pluma del Archaeopteryx muestra la cánula debajo del borde delantero, típico de los mejores voladores. De hecho, la mayoría de los científicos ya no consideran al Archaeopteryx como primitivo, sino como un gran volador. ¿Y qué hay de la transición de patas a alas? De nuevo, en el Archaeopteryx encontramos alas bien desarrolladas, muy funcionales y sin indicios de cómo patas pudieron convertirse en alas. Las plumas, en el Archaeopteryx aparecen completas, totalmente desarrolladas con todos los ganchitos y ojetes uniéndolas. No hay ningún rastro de escamas convirtiéndose en plumas. De hecho, hace algunos años encontramos huesos de pájaros comunes en el mismo estrato geológico que el del Archaeopteryx. Los especímenes del Archaeopteryx que tenemos no pudieron ser pues los antecesores de aquellos pájaros. Tal parece que también en este caso la evidencia favorece a la creación. Vemos diferentes especies de pájaros de muchas variedades desde su primera aparición en el registro fósil. El otro único ejemplo que los evolucionistas utilizan es uno que yo solía usar en mis clases, el caballo. En este caso parece haber existido una transición de un tipo de estructura hacia otra. La historia representa la evolución de un pequeño animal con varios dedos a otro grande con un solo dedo. Información reciente más detallada nos ha obligado a abandonar esta idea. En cuanto a la diferencia de tamaño, esta no es crucial, ya que hoy podemos criar caballos de solo 38 centímetros de alto. ¿Y qué hay del llamado caballo del alba? Ya sabemos que no se trata de un caballo, sino que es un tipo de tejón o damán al que los científicos llaman iracoide. El nombre oficial en realidad de este caballo del alba es Iracotherium. Es el antepasado, no de los caballos, sino de los tejones o damanes que aún habitan nuestra tierra. ¿Y dónde están las formas intermedias que nos muestran cómo se redujo el número de dedos? No las hay. Y nuevamente, en este caso, encontramos las supuestas formas intermedias enterradas en el mismo estrato geológico, lo que demuestra que vivieron al mismo tiempo y no pudieron ser antecesores unos de otros. Más bien parece la escena que podemos ver alrededor de una charca africana, donde animales de varios tamaños y formas, animales con pocos o varios dedos, viven juntos al mismo tiempo. El Gran Cañón, uno de los paisajes más impresionantes de la Tierra. Caluroso, seco y estéril, se extiende a través de cientos de kilómetros. Como las capas de un pastel, los distintos estratos yacen unos sobre otros. La mayoría de ellos, rocas sedimentarias, son depositados por el agua, sedimentándose al retirarse el agua, solo para ser cubiertos con una nueva capa arrastrada por nuevas correntadas de agua. El geólogo Dr. Art Chadwick de la Universidad de Loma Linda en California lleva muchos años en el cañón. Cuidadosamente examina las propiedades específicas de cada capa y de vez en cuando publica sus descubrimientos en revistas científicas de geología. Junto a su ayudante, mide el paisaje y las características de las distintas capas cuentan su propia historia. Lo más relevante del Gran Cañón es que las capas están expuestas a la vista. Las capas en sí no son únicas, pueden encontrarse en muchos lugares del mundo.
Pero aquí las vemos expuestas hasta por 1,5 kilómetros de profundidad. Estas son las capas que componen la superficie de la Tierra y que solo están expuestas levemente en otros lugares. Nuestro estudio nos llevó a un área al oeste de aquí, en Monadnock Creek, donde hay un risco que se eleva 250 metros sobre el terreno circundante. En esta área en particular, los sedimentos de la cima del risco pueden hallarse también en otras elevaciones que son hasta 150 metros menores. Esto sugiere que había al menos 150 a 180 metros de agua en el momento en que estas capas fueron depositadas. Puesto que estas capas requieren de mucha energía para sedimentarse, se tiene por consecuencia que el proceso tuvo que ser un proceso altamente energético. Esto choca con la teoría tradicional de cómo se formaron estas capas. De hecho, estas capas deben haber llegado aquí de forma rápida. Ello no quiere decir que toda la columna se acumulara en poco tiempo necesariamente. Pero es congruente con la idea de que una sola capa llegó hasta aquí casi instantáneamente por un proceso conocido como corrientes de turbidez o algo parecido a eso. Las corrientes de turbidez han sido reconocidas en los últimos 30 o 40 años como un proceso importante de sedimentación. Lo característico y singular es que ocurren rápidamente. El sedimento se deposita en áreas de hasta 250.000 kilómetros cuadrados. El sedimento se mueve por el suelo de 80 a 100 kilómetros por hora. Así que se acumula rápidamente una gran cantidad de sedimento en un área determinada. Esto ha cambiado toda nuestra teoría sobre el proceso por el que se depositaron estas capas aquí en el cañón. Los estudios geológicos no solo demuestran que la mayoría de las capas del cañón se formaron rápidamente por efectos de una gran inundación, sino que indican que el cañón fue erosionado hasta tomar su aspecto actual con igual rapidez. No fue la lenta erosión del río Colorado la que talló la mayor parte del cañón, proceso que hubiese requerido millones de años. El cañón parece haber tenido un origen mucho más catastrófico. Muchos creacionistas creen que la mayor parte de estas increíbles formaciones tuvieron lugar durante el espectacular cataclismo y como consecuencia del diluvio universal que tuvo lugar en tiempos de Noé. Estos erosionados acantilados aquí al borde del Océano Pacífico, cerca de San Diego, California, nos dan una idea bastante clara del tremendo poder que hay disponible en el movimiento del agua cuando se manifiesta con toda su intensidad. Así que la respuesta a la pregunta de si la inundación realizó un trabajo geológico significativo, yo estimo que es sí. En cuanto a qué causó la inundación y por qué el agua cubrió a todo el mundo, quizás no sepamos la respuesta. La Biblia dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, que el mundo de entonces pereció anegado en las aguas. Y la palabra anegado que aparece en nuestra Biblia es realmente cataclismo, en griego. Es decir, se refiere al cataclismo mundial que cambió toda la geología, la geografía y la topografía de la Tierra. Del Gran Cañón a otras fosas comunes de fósiles, las minas de carbón. Profundamente enterrado se encuentra el oro negro. ¿Qué es exactamente la hulla o carbón de piedra? Son los restos de masas enormes de material vegetal enterrado. En muchos lugares, el ingrediente principal fueron las cortezas de corcho de enormes árboles antiguos. Comprimidos y carbonizados, estos restos ennegrecidos han venido a constituir una valiosa fuente de energía. Como las capas de carbón no se encuentran en formación en la actualidad en ninguna parte, muchos investigadores se han preguntado qué circunstancias dieron lugar a estas inmensas formaciones. ¿Cómo se formó exactamente la hulla? El geólogo y experto en carbón mineral, Dr. Stephen Austin, ha estudiado esta cuestión extensamente. Hay dos teorías sobre el origen de la hulla. Una es la teoría de los pantanos y la otra es la teoría de la inundación. La teoría de los pantanos sugiere que las plantas que hoy constituyen este carbón lo formaron hace millones de años en pantanos.
La acumulación de material vegetal formó una gruesa capa de turba y esta después se compactó y endureció formando la roca que hoy llamamos hulla. La segunda teoría es la de la inundación. Esta sugiere que las plantas que forman el carbón no crecieron en el lugar, sino que fueron transportadas a algún otro sitio. En otras palabras, que fueron barridas o transportadas por el agua. Los depósitos de hulla siempre se encuentran en sedimentos depositados en agua y están comúnmente asociados con enormes cantidades de fósiles marinos. El estudio extenso de investigación del Dr. Austin sobre las capas de carbón en los Estados Unidos muestra que muchas de ellas fueron originalmente depositadas en el fondo del océano debajo de enormes masas de vegetación flotante. Estos mantos de restos flotantes estaban compuestos de bosques completos de árboles desarraigados y plantas barridas de la tierra por una inundación masiva, una gran catástrofe como la ocurrida en tiempos de Noé. La materia vegetal, particularmente incluyendo la corteza suelta de los árboles, se hundió al fondo, debajo de los mantos flotantes, cuando eran arrastrados por el viento, las olas y las corrientes. Muchas capas de residuos vegetales se formaron de esta manera, las cuales fueron posteriormente enterradas bajo sedimentos fangosos que después se endurecieron y se convirtieron en rocas. Como resultado del depósito de la inundación, encontramos a veces árboles fósiles enterrados en distintos ángulos y extendiéndose a través de capas espesas de hulla y otros sedimentos. Pero ¿cuánto tarda una planta en transformarse en hulla? La mayoría piensa que se requieren miles o millones de años para que el carbón se forme, pero no es así. La idea de que se requieren largos periodos de tiempo para que la hulla se forme no tiene un fundamento geológico, ya que actualmente hacemos hulla en el laboratorio en un tiempo muy corto. La presión no es el factor principal en la formación de la hulla, pues en muchos lugares, especialmente aquí en el este de los Estados Unidos, la hulla se halla en estratos muy torcidos y deformes que han estado sometidos a enormes presiones y aún así no muestran las características carboníferas que deberían mostrar si la presión fuera el factor dominante en su formación. El otro factor influyente en la creación de la hulla es la temperatura, y casi todos están de acuerdo en que la temperatura sí es el factor principal en la formación de la hulla. Un breve acontecimiento calorífico puede explicar la alteración de las plantas hasta formar esta roca negra, dura y compacta que hoy encontramos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de todos estos hechos? Durante nuestro viaje a través de la naturaleza en busca de la evidencia fósil, hemos encontrado evidencias con relación a los siguientes puntos. En primer lugar, es perfectamente factible y fácil que la hulla se haya formado a partir de montones de materia vegetal sometidos a altas presiones y temperaturas en cuestiones de minutos u horas de acuerdo con dichas presiones y temperaturas. O sea que los largos periodos de creación de las capas carboníferas no son necesarios. En segundo lugar, no se ha encontrado evidencia de formas de vida intermedias que deberían existir de acuerdo con la teoría de la evolución entre las distintas especies. Siendo esto así, no hay evidencia científica alguna en contra del postulado de una creación especial seguida de una catástrofe a nivel universal que produjera las fosas comunes de las que tenemos tanta evidencia hoy día. De ahí pues que la evidencia contra una creación especial no existe, pero existe contra la teoría de la evolución. Y aquí, en el Gran Cañón, termina la búsqueda de nuestros orígenes. A medida que se pone el sol, el día se va en retirada y uno se pregunta si esta devastación impresionante que le ocurrió a una tierra tan bella, tan amorosamente creada por Dios, podría pasar de nuevo. La Biblia dice que ocurrirá. Esta tierra será juzgada no por agua,
sino por fuego, y nuevamente a causa del pecado y la iniquidad del hombre. ¿Hay algún escape? La Biblia dice que quien quiera que ponga su vida en las manos del Hijo de Dios, Jesús, será salvo. A través de la gracia de Dios, usted puede tomar esa decisión ahora mismo y ser salvo para toda la eternidad. Y por favor, no se demore, porque nadie sabe ni el día ni la hora.